Bienvenidos. En esta clase vamos a analizar los gases ideales, la diferencia del gas ideal versus el real. El ideal es un gas perfecto, es un gas teórico, es un gas hipotético, mientras que el real es un gas que lo podemos encontrar en el planeta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el gas ideal tenemos un comportamiento perfecto, mientras que en el real sus partículas chocan y colisionan. En el real sus partículas se mantienen separadas, es decir, que no hay pérdida de energía, mientras que en el real sí existe pérdida de energía. Ahora, vamos a poner el ejemplo de que vamos a descomprimir el cilindro de gas. Sí, en un gas ideal, ¿qué es lo que va a pasar? Sus partículas no chocan, sus partículas tienen un comportamiento perfecto, no hay colisión ni pérdidas de energía. Entonces, existe aquí un comportamiento lineal, una proporcionalidad. Mientras aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Esto se llama proporcionalidad y nos da un modelo lineal. Al tener un modelo lineal también nos da una constante. Y esa constante nos permite interpretar lo que son ya las ecuaciones matemáticas. Entonces, al momento de que digo un comportamiento ideal, está regido por una fórmula matemática, que en este caso es la principal y la única fórmula que nos sirve para interpretar este tipo de ejercicios, que es presión por volumen es igual a cantidad de sustancia por la constante y por la temperatura. Entonces, vamos a hacer una deducción rápida de que esta fórmula nos va a servir para todos nuestros ejercicios que tenemos a continuación. Entonces, esta fórmula queda PV es igual a NR por T. Ahora, como hablamos de gases y de estados iniciales y estados finales, yo puedo en este caso hacer la siguiente analogía. Un estado al inicio y un estado después de una cierta cantidad de gases. Ahora, este sistema es un sistema cerrado. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de sustancia del uno va a ser igual a la cantidad de sustancia del otro. Entonces, las partículas del uno van a ser igual a las partículas del otro porque van a estar en un mismo recipiente. Obviamente aquí van a estar más dispersas y aquí van a estar más juntas. Pero parto de esta condición de que la cantidad de sustancia se mantiene constante. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo? La presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la cantidad de sustancia 1 por R y por la temperatura 1. Y para la siguiente, ¿qué tenemos? Presión 2, volumen 2 es igual a N2, la constante y la temperatura 2. Entonces yo he igualado en este caso la cantidad de sustancia y vamos a despejar de aquí la N. N1 va a ser igual. Presión 1, volumen 1 sobre R por T1. Y acá vamos a tener N2 es igual. Presión 2, volumen 2, R por temperatura 2. Ahora voy a igualar N1 con N2 y ¿qué es lo que tendría en mis ecuaciones? Tendría que presión 1 por volumen 1 sobre R y T, 1 es igual a ¿qué? Presión 2, volumen 2, R por temperatura 2. Yo aquí puedo hacer la siguiente analogía, de que la constante ideal de los gases igual se va a mantener en el mismo valor, por lo tanto se llama constante. Y tendría yo ya mi primera fórmula para poder analizar e interpretar mis ejercicios, que serían P1, B1 sobre T1. Esto es igual P sub 2, B sub 2 sobre T2. A esto se le conoce como la ley combinada. Entonces, a partir de la ley combinada, yo puedo inferir las demás fórmulas para los análisis de los ejercicios. A presión constante, temperatura constante y volumen constante. Vamos con la primera. Temperatura constante. Significa que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. Significa que no cambian las temperaturas. Por lo tanto, las temperaturas se anulan. ¿Y qué es lo que me queda como fórmula? P1, B1 es igual P sub 2, B sub 2. A esta se le conoce como la ley de Boyle. Vamos con la siguiente interpretación. Cuando tengo presión constante, significa que la presión 1 es igual a la presión 2. Por lo tanto, yo de mi fórmula combinada, ¿qué es lo que puedo hacer? Simplificar las presiones. Y me queda la siguiente fórmula. Vamos a ver. Tenemos volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. A esto se le conoce como la ley de Charles. Y vamos con la última interpretación, en la cual yo puedo mantener el volumen constante. Significa que el volumen 1 es igual al volumen 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo yo? Volumen 1. Vamos a simplificarle de aquí. Volumen 1 se simplifica como el volumen 2. ¿Y qué es lo que tengo? La fórmula. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. A esta se le conoce como la ley de Gay-Lussac. Ley Gay-Lussac. Entonces, a partir de estas inferencias, yo he podido determinar cuatro fórmulas, que vendría a ser una, dos, tres y cuatro. Entonces, a partir de la fórmula PB, entonces, a partir de la fórmula PB es igual a NRT,
yo he podido llegar a la deducción de las leyes de los gases que me van a servir para determinar los ejercicios. Vamos con el primero de ellos. Los datos y leemos el ejercicio. La masa de un gas ocupa un volumen de 4. Entonces, esto sería un volumen inicial de 4 metros cúbicos a 758 milímetros de mercurio. Presión 1, 758 milímetros de mercurio. Calcules el volumen. Entonces, el volumen a otras condiciones sería el volumen 2, que es la incógnita, a una presión 2 de 635 milímetros de mercurio, si la temperatura se mantiene constante. Entonces, la temperatura se mantiene constante. Vamos a ver qué tipo de fórmula utilizo. Y digo yo, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual. Presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Esta es la ley combinada. Como me dice temperatura constante, la temperatura se simplifica. Entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? Presión 1 por volumen 1 es igual. Presión 2 por volumen 2. A esto se le conoce como la ley de Boyle. Y vamos a ver qué es lo que nos queda aquí. Nos pedía que calcule el volumen 2. El volumen 2 despejándome va a ser P1, V1 sobre P sub 2. Volumen 2 va a ser igual. La presión 1, 758 milímetros de mercurio multiplicado por 4 metros cúbicos dividido par 635 milímetros de mercurio. Esto voy a aplicarlo, voy a poner en mi calculadora y voy a ver cuánto me queda. El volumen 2 dice que es igual a 4,77 milímetros metros al cubo. ¿Por qué? Porque aquí milímetros de mercurio simplifico con milímetros de mercurio y me quedan los metros cúbicos como unidad. Vamos al siguiente. Una masa de gas dada ocupa un volumen de 38. Entonces, volumen 1, 38 mililitros a temperatura 1, 20 grados centígrados. Si la presión se mantiene constante, entonces presión constante, ¿cuál es el volumen? Entonces, ¿cuál será el volumen final o el volumen 2? Es la incógnita. ¿Qué ocupa una temperatura? Temperatura 2 es igual a 45 grados centígrados. ¿Qué es lo que digo? Vamos a partir de la ley combinada. ¿Qué dice? P1, V1 sobre T1 es igual. Presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que puedo simplificar aquí? La presión, porque me decía presión constante. Presión con presión se va. Y aquí vamos en este caso a calcular su fórmula. B1 sobre T1 es igual B sub 2 sobre T sub 2. Esta se le conoce como la ley de Charles. ¿Ven? Vamos a ver, en este caso me pedía que calcule el volumen 2. Volumen 2 va a ser igual, ¿ya? Volumen 1 por temperatura 2 dividido para la temperatura 1. Por lo tanto, volumen 2. Volumen 1 tengo 38 mililitros multiplicado por la temperatura 2. Aquí hay que recordar que cuando analizamos en este caso gases, ¿ya? La temperatura toma en este caso valores absolutos. ¿Qué significa? Que la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Entonces, ¿cómo calculo los grados Kelvin? Sumándole 273. La temperatura 2 es 45. 45 más 273. Y la temperatura 1 es 20. 20 más 273. Cojo estos datos, pongo en mi calculadora y vamos a ver cuánto me da el volumen 2. Volumen 2 es igual a 41,24 mililitros. ¿Por qué mililitros? Porque aquí está usado en Kelvin y Kelvin. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que hago? Kelvin con Kelvin se simplifica y me quedan los mililitros. Vamos con el tercero. Tenemos los datos del ejercicio y nos dice lo siguiente. En un día en que la presión atmosférica es de 75,83. La presión atmosférica es la presión del aire sobre la Tierra, es decir, la presión que está encima de nosotros. Por lo tanto, presión atmosférica dice que es igual a 75,83 centímetros de mercurio. Vamos a ver, un manómetro de un tanque para gas marca una lectura de presión. Entonces, la presión manométrica, es decir, que la presión del tanque de gas es de 258,5 centímetros de mercurio. Vamos a explicar cuál es la diferencia entre los dos. Aquí vamos a dibujar un tanque rápidamente, ¿ya? Entonces, la presión manométrica es la presión que está dentro del tanque, mientras que la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire con sus partículas fuera del cilindro. Entonces, esto va a ser igual a 75,83. Ahora, cuando yo sumo la presión atmosférica con la presión manométrica, yo tengo la presión absoluta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular la presión absoluta? Debo sumar estas dos y puedo poner la siguiente fórmula. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica.
presión absoluta es igual a presión atmosférica 75,83 centímetros de mercurio más presión manométrica 258,5 centímetros de mercurio. La presión absoluta es igual al siguiente valor. Presión absoluta tengo que es de 334,3 centímetros de mercurio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esta presión? Puedo calcular, ¿sí? Y llevarle a un valor en otras unidades. Entonces, yo esto puedo llevarle a sí mismo a atmósferas, a kilopascales o a milímetros de mercurio. Entonces, vamos a hacer acá las transformaciones. ¿Qué es lo que digo? 334,3 centímetros de mercurio y hacemos una galera. Y tenemos aquí 1 centímetro de mercurio es igual a 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ¿cuánto voy a tener aquí? 3.343 milímetros de mercurio. Esa es otra equivalencia. Los 3.343 milímetros de mercurio puedo llevarle a atmósferas. Dice que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Por lo tanto, 3.343 por 1 dividido para 760 me da 4,39 atmósferas. Y por último, tengo que estos 3.343 milímetros de mercurio, puedo transformarle también a kilopascales. Entonces dice que 7,5 milímetros de mercurio equivalen a 1 kilopascal. Vamos a ver. Y me da en este caso 445,6 kilopascales. Esa es la interpretación del ejercicio.